Muy buenas noches para todos. Estamos reunidos hoy, 31 de julio de 2024, con los aprendices de la ficha 287-9545, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital. El día de hoy nos acompañan los siguientes aprendices: Álvaro Iván Fonseca, Carlos Aragón, Carlos Mario Barrientos, Cristal Pastorini, Juan Ospina, María Paula Rodríguez y Osvaldo Gracia Polo. Vamos a dar inicio a nuestra formación técnica del día de hoy y continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica. Entonces nos dirigimos a la plataforma de Sajuna. Entonces ya les comparto mi pantalla. Ingresamos al número de ficha 287-9545. Este es el LMS Territorio, por donde nos mantenemos conectados en nuestra sesión formativa. Recordemos que el tecnólogo está organizado en 4 fases: fase 1 planear, fase 2 análisis, fase 3 ejecución y fase 4 evaluación. Vamos abordando la fase 1 planear, en la actividad de proyecto número 2, guía de aprendizaje número 2. Y hemos encomendado la evidencia diseñar el boceto de storyboard según el guión técnico. Para proceder con la actividad de la guía de aprendizaje número 3, actividad de proyecto número 2, actividad de aprendizaje, actividad de proyecto número 3, material de formación y storyboarding. Vamos a revisar el material. Y la guía de aprendizaje 03, desarrollo de storyboard a partir del boceto. Ya debemos activar esta evidencia a partir del día de hoy y establecer fecha de entrega de acuerdo al cronograma. Entonces, al finalizar, hacemos la actualización de la fecha para encomendar la actividad. El material a revisar es el material de storyboarding, que está compuesto por el contenido del lenguaje audiovisual, hablamos de 4 componentes dentro de la estructura del lenguaje audiovisual. Hablamos del componente morfológico, que hace referencia a los elementos constitutivos, es decir, la imagen, el sonido y el movimiento. El componente sintáctico, que son aquellas reglas o principios que ayudan a estructurar y combinar los elementos morfológicos. El componente semántico, que es el significado de cada uno de los elementos, ya sea denotativo, lo que literalmente significa, o connotativo, lo que se interpreta o valora de manera particular por cada individuo. Cada elemento morfosintáctico cumple una función semántica. Y finalmente el componente estético, que pretende crear o producir una sensación de belleza, armonía, agrado y gracia. Así que hablamos de el componente estético. Hablamos de todos los elementos que encontramos dentro de la puesta en escena audiovisual, del campo, que es el espacio, el entorno del escenario, el encuadre, que es el límite físico que recorta el fragmento del campo dentro del rectángulo, formato relación de aspecto 16:9, formato relación 4:3, relación 2:2, dependiendo del formato de salida al cual quiera llegar. Plano, para eso pues revisamos todo lo correspondiente al lenguaje audiovisual y todos los valores de plano. Eso se deben aplicar aquí en el storyboard.
y de hecho pues es una de las piezas en donde más pones a prueba el conocimiento del lenguaje audiovisual para desarrollar pues todos los elementos con los cuales vas a trabajar. ¿Listo? Movimientos de cámara, que también revisamos algunos movimientos. Dolly in, dolly out, paneo, un movimiento óptico, dolly zoom, que es ya una combinación de un elemento óptico con el movimiento óptico con un físico, panorámico, tilt down sobre el eje Y, tilt up hacia arriba, tilt down hacia abajo, traveling, que es un desplazamiento desde un punto A a un punto B por medio de unos rieles, shake, que es un temblor en la cámara que es originado por un golpe violento del personaje o el escenario, y barrido o sit pan, que es un panorámico traveling corto que se realiza a gran velocidad causando que los objetos se vean borrosos, así que eso lo realizamos en composición también. Entonces, como movimiento de cámara sirve para generar una transición rápida entre ese barrido del plano que entra al plano que sale. ¿Listo? Composición, todas las leyes de composición que existen y que vienen a permitir generar unos encuadres significativos dentro de los elementos compositivos. ¿Ya miramos todas las reglas de composición o todavía nos falta revisar reglas de composición? Profe, reglas no hemos mirado casi, creo, estas no. Como ese diagrama, por ejemplo. Ok, Bueno, lo de los tres cuartos, esto sí lo creo que sí lo habíamos visto. De los tercios, sí, habíamos hablado de. vale. Vamos a dar un repaso por composición. Bueno, cuando hablamos de composición, hablamos de cómo ubicar los elementos dentro del encuadre, ¿sí? Hablamos del encuadre, todos los límites de la imagen por todos sus bordes y nuestra labor como realizadores es incluir todos esos elementos en una sincronía, en una armonía que permita el buen desarrollo de cada uno de los encuadres. ¿Listo? La composición, cuando hablamos de componer, hablamos de identificar y colocar los elementos en el encuadre para producir una imagen que sea coherente y que transmita una emoción. Entonces, para esto hay diferentes maneras de componer, ¿vale? Vamos a revisar la composición por enfoque, por encuadre, por cómo ubicar los elementos dentro del encuadre y finalmente por iluminación y color. ¿Listo? Bien, empezamos entonces por enfoque. Enfoque hay dos tipos. Por un lado, enfoque selectivo, que es cuando se selecciona el objeto de interés dentro del encuadre. Al trabajar diferentes elementos dentro de la composición, determinamos que hay un elemento o dependiendo de la estrategia, varios elementos que se quiere destacar por encima de los demás, ¿vale? A ese elemento en particular lo llamamos objeto de interés. Es el que más predomina en la composición, es el más relevante y al que queremos destacar por encima de los demás elementos que introduzcamos, ¿vale? Ese se llama objeto de interés, ¿listo? Entonces, en función al objeto de interés, vamos a crear todas las estrategias de composición. Por enfoque, trabajamos enfoque selectivo. Significa que el objeto o persona de interés
permanece enfocada mientras el fondo permanece fuera de foco, como vemos en esta fotografía de Diane Arbus, donde el personaje está enfocado, está en primer plano y el fondo permanece desenfocado atrás. Este tipo de enfoque se llama enfoque selectivo. Y se consigue con una óptica corta, ¿sí? Que permita tener un trabajo detallado de los primeros planos e incluso de aquellos primerísimos planos. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el enfoque total, que es este tipo de fotografía de retrato en la que todos los elementos de la composición permanecen nítidos o permanecen visibles a la vista del espectador. Entonces, en ese caso se llama enfoque total. ¿Listo? Aplica mucho para fotografía de paisaje y también aplica bastante y considerablemente de manera estratégica para los planos generales. Luego viene el encuadre. El encuadre hay de diferentes tipos. Está el encuadre horizontal, que es el formato de relación 16:9, formato cine, grande, amplio, alcanza a ocupar toda la composición de todo el encuadre de la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, es un 16:9. Es horizontal, entonces en ese caso abarca una mayor extensión visual. Y suele ser el mismo que se observa por el visor de la cámara cuando se está tomando una fotografía. Es el más común de todos y uno de los más empleados, que es el formato horizontal. ¿Listo? Luego viene el formato vertical. No es tan popular como el horizontal, pero pues digamos que es mucho más versátil y se adapta a otro tipo de salida, como puede ser una red social o un history, o bueno, algún otro elemento que se requiera dentro de la estrategia de marketing que se esté desarrollando. Entonces tenemos el encuadre vertical, ¿vale? No es tan popular como el horizontal, pero pues también una excelente estrategia para determinar de acuerdo al tipo de formato de salida que vayas a preparar, ¿listo? Luego viene el encuadre inclinado. Se considera incluso un valor de plano. Hablábamos del plano holandés, no sé si ustedes lo recuerdan. El plano holandés tiene una pequeña inclinación en el ángulo de visión. Esta característica se presenta tanto para los planos horizontales como para los planos verticales, ¿sí? Y se puede conseguir de dos maneras, uno inclinando la cámara u otro en postproducción, pero se recomienda que cada vez que se aplique sea desde la cámara para que constituya y aporte a su intención narrativa dentro de la historia. Esto sería un plano inclinado. Esto sería un plano inclinado. ¿Listo? Luego viene rellenar el encuadre. En rellenar el encuadre, el objeto de interés ocupa la mayor parte de la composición, ¿sí? Por eso aplica también para los primerísimos planos, como en este caso de la fotografía de José Sarsuri, Rostros de Bolivia, ¿listo? El personaje es nuestro objeto de interés, ¿sí? Es esta mujer. Y su rostro está ocupando casi todo el espacio positivo dentro de la foto, ¿listo? Es decir, hay muy poco aire, ¿sí? Aparte de su rostro no hay nada más, es el objeto principal con el cual se quiere construir la fotografía. En este caso, este tipo de composición se denomina rellenar el encuadre, ¿sí? Que es cuando el objeto de interés ocupa la mayor parte del encuadre, ¿listo? O de la composición. Rellenar el encuadre sería esto también. Cuadro dentro del cuadro, eso es uno de los más lindos y de los más cinematográficos cuando se les permita o se les presente la oportunidad dentro de la construcción de sus elementos narrativos
y deban proponer algún tipo de plano. Entonces, el cuadro dentro de cuadro, una excelente recomendación, estrategia para hacer una construcción mucho más interesante, ¿vale? Consiste en dibujar un encuadre dentro del encuadre que se está trabajando, ¿sí? Y ahí en ese encuadre que usted incluye, ubica al objeto de interés. Entonces, eso inmediatamente hace que resalte dentro de lo demás que se encuentra constituido, que integra el respectivo encuadre. ¿Listo? Cuadro dentro de cuadro. Cuadro dentro de cuadro. Dentro del encuadre mismo hay un encuadre adicional y ahí se ubica el objeto de interés. ¿Listo? Líneas guía. Las líneas pueden ser de diferentes tipos. Hay líneas horizontales que estas transmiten estabilidad, calma o descenso. Hay líneas verticales que transmiten fuerza, poder o crecimiento. Hay líneas diagonales que generan una imagen dinámica y profunda, dependiendo de si la dirección es ascendente o descendente. Existen las líneas curvas que invitan a seguir con la mirada. Y también está la línea dominante, que es la línea de horizonte, ¿vale? Las líneas curvas invitan a seguir con la mirada. Las líneas de horizonte transmiten calma, tranquilidad o descenso. Incluso son líneas implícitas en la naturaleza que se interpretan de manera psicológica en los receptores, que en este caso pues es el consumidor. ¿Listo? Esto es lo que decimos de las líneas horizontales. Son líneas implícitas en la naturaleza, es decir, estas líneas nosotros no las construimos, solamente basta con mirar hacia donde se une el cielo y el mar, y ahí inmediatamente aparece una línea horizontal, y esa línea transmite tranquilidad, transmite calma, transmite sensación de vacaciones, y por eso pues digamos que el marketing lo usa mucho en términos de promocionar paquetes turísticos o paquetes de playa o demás, precisamente porque la sensación de calma que transmite una línea horizontal es la que se requiere para vender una estrategia de este tipo, ¿no? Entonces, no tiene, digamos que, casualidad, sino causalidad más sobre el ejercicio de aplicación de la sintaxis como elemento narrativo. ¿Listo? Punto de fuga. El punto de fuga son aquellas líneas paralelas de una imagen que convergen entre sí y que se extienden hacia el infinito, es decir, que nunca se van a juntar entre sí, que se extienden hacia el infinito para generar profundidad. Esto viene pues desde el tema de la construcción en planos, de la posición de los elementos, del tamaño de estos, y pues son esas dos líneas que van a converger por siempre y nunca van a juntarse, entonces van a provocar un infinito, por lo tanto lo que promueven es la profundidad dentro de una imagen plana. ¿Listo? Líneas guía, perdón, punto de fuga es esto, punto de fuga. Y una vez analizado el encuadre, entonces ya podemos pasar a las leyes de composición que nos dicen dónde ubicar los elementos, ¿sí? Dentro del encuadre. Entonces tenemos la primera, que es la ley de la mirada. La ley de la mirada dice que usted siempre va a ubicar al personaje, ¿sí? Con un espacio vacío considerable justo delante de la mirada de sus ojos, para que se entienda o se refuerce la sensación que él está viendo algo, ¿sí? Entonces hay que dejarle un espacio, un aire considerable justo delante de la mirada para que se entienda que él está mirando a alguien, ¿listo? Esta ley de la mirada funciona muy bien cuando ustedes estén trabajando diálogos dentro del storyboard, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una continuidad narrativa entre uno y otro, y esa precisa composición y espacio es el que le va a permitir a usted ubicar los elementos de manera idónea. Vamos a verlo. Bueno, aquí tengo un ejemplo, una caminata, pero este no aplica para esta ocasión. Vamos a buscar un storyboard.
que es precisamente el que estoy trabajando en este momento para Chucha la zarigüeya. Entonces, vamos a mostrar un plano contra plano. Aquí, este diálogo entre las vacas y Chucha. Entonces, aquí estamos aplicando ley de la mirada. ¿Listo? Mira dónde están ubicados los personajes en este costado izquierdo del encuadre y las vacas están ubicadas en el derecho, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo muevo este personaje acá, ¿cierto? Bueno, o los muevo a ellos al otro lado. Vamos a ver, tengo tantos elementos aquí. Por ejemplo, si yo los muevo a ellos acá, ¿vale? Entonces, automáticamente completo todos los elementos dentro de la composición. Necesito ahí a ver a Chucha y demás. ¿Listo? Entonces, automáticamente completo el encuadre. ¿Listo? Y eso es lo que tiene que buscar uno cuando está organizando la continuidad de un plano a otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un diálogo. Primero voy a hacer que se miren, entonces lo llevo a través de un paneo. Y en este sí ya es el plano del diálogo, sí es plano contra plano, entonces habla personaje y el otro personaje responde, que en este caso es Carlota, y el diálogo está entre Chucha, que es mi personaje la zarigüeya, y Carlota, que es un personaje secundario y que corresponde a la vaca en esta ocasión, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que estoy aplicando ley de la mirada? Entonces, mira, ubico la vista del personaje, ¿sí? Ubico la vista del personaje y me doy cuenta que estoy dejando un espacio vacío justo delante de sus ojos, es decir, en todo este espacio, si es un espacio vacío. Todo esto que tengo aquí es un espacio vacío. Y estoy respetando ese espacio porque justo me va a conectar con este plano de acá, en el que también estoy dejando un espacio vacío justo delante de la mirada del sujeto, porque al fin y al cabo este es el personaje que está hablando. ¿Listo? Entonces estoy dejando todo este espacio vacío, todo este espacio vacío, ¿sí? Para que ella le pueda dar respuesta a mi otro personaje que se está comunicando hacia acá. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner. Mire, y así se está respetando, digamos que esos aires que debe dejar la imagen para que tenga una continuidad narrativa entre un párrafo y otro. Y para eso, en este caso, es efectiva la ley de la mirada. ¿Listo? Ley de la mirada. El headroom es el espacio que se deja en la parte superior del encuadre y la cabeza del personaje, ¿sí? De plano que estés trabajando y sobre todo pues de la altura del personaje y demás, ¿listo? Pero es un espacio, otro aire que no se deja ahora enfrente de la mirada del personaje, sino que se deja entre la parte superior del encuadre y la cabeza del personaje, ¿listo? Es ese espacio vacío. ¿Para qué? Para no saturar demasiada información al espectador y pueda tener una tranquilidad y apreciar la composición de manera efectiva. ¿Listo? Mira este espacio que se deja, este es el famoso headroom sobre la cabeza del personaje. Luego viene la regla de tercios, que la regla de tercios dice, va a dividir el encuadre en 3 tercios verticales, 1, 2, 3, y luego en 3 tercios horizontales, 1, 2, 3. Ahora ubique los puntos de intersección, 1, 2, 3, 4. La regla tercios dice, ubique al objeto de interés lo más cercano posible a ese punto de intersección, ¿sí? Entonces, esta imagen del costado izquierdo aplica para regla de tercios.
esta imagen del lado de acá, ¿aplica para regla de tercios? ¿Ustedes qué dicen? No. No, Más o menos. No, no aplica. comparado con la otra imagen está más cerca del punto. Correcto. ¿Por qué? Porque la tengo que comparar con la imagen que está en el lado derecho. El objeto de interés está justo en el punto de intersección, ¿sí? Por lo tanto, dice que esta imagen se siente mucho más balanceada que la imagen que está en el costado derecho, porque el personaje está más hacia la mitad, ¿sí? Y en ese caso, pues no aplica en comparación a la imagen que tengo en el lado derecho. ¿Listo? Eso es lo que dice la regla de tercios. Divide el encuadre en 3 tercios verticales. 1, 2, 3. Luego 3 tercios horizontales. 1, 2, 3. Se generan 4 puntos de intersección. 1, 2, 3, 4. Ubica el objeto de interés lo más cercano a ese punto de intersección. ¿Listo? Y así pues generas un equilibrio, un balance tal para una composición en regla de tercios. Es una técnica de composición utilizada para crear una imagen balanceada y placentera a la vista. Y para eso consiste en dividir el encuadre en 3 tercios horizontales y 3 tercios verticales. Con regla de tercios. Regla de tercios. Se pueden apoyar al principio con la regla, pero después seguramente ya lo van a hacer por intuición. Regla de tercios. Simetría dinámica. Esta es un poquito más compleja, pero se genera en este caso a partir de líneas diagonales, ¿sí? Entonces, a través de líneas diagonales se conectan las esquinas del encuadre y se obtienen puntos de intersección que mejoran la perspectiva y convierten en una imagen dinámica, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo utiliza mucho el manga, animaciones de acción rápida, peleas y demás. Se me ocurre Goku, por ejemplo, ¿sí? Como todo este tipo de animación así, de este estilo combate en el que se requiere un dinamismo absoluto, el desplazamiento y movimiento de los personajes. Entonces se hace a través de líneas diagonales y se generan unos puntos de intersección. La regla dice que hay que ubicar el objeto de interés lo más cercano posible a sus puntos de intersección y así se genera una sensación de dinamismo en la imagen bastante interesante. ¿Listo? La composición áurea está creada a partir del número de la composición áurea o del espiral de Fibonacci, ¿sí? Que es una serie de números específicos y claros en función a la verdadera belleza. Está, pues, digamos que científicamente comprobado que hay algunas obras como la Mona Lisa que están construidas bajo la composición áurea, por eso se les considera obras de exquisita belleza y pues eso también tiene que ver mucho con el tipo de composición al que aplican, ¿no? Este es el número, este es el espiral áureo, está implícito en la misma naturaleza. Revise una galaxia y se va a dar cuenta que encuentra el espiral de Fibonacci. Parta una selga china en su tallo y se da cuenta que hay una espiral de Fibonacci implícito ahí. Una conchita, una anémona de mar, también tiene esa composición de espiral de Fibonacci. Entonces, en función a Una eso, manzana. una manzana, exacto. Entonces, en función a eso también se puede hacer una respectiva composición. ¿Listo? Consiste en ubicar el objeto de interés, pues lo más cercano a esa, a esa curvatura final, ¿sí? Entonces, ubicarlo justo en la posición donde termina la intersección del numeral áureo, del número áureo, perdón. Bueno, luego sigue la regla de impares. Pasa cuando las imágenes que se incluyen o la imagen que se incluye que se construye en el encuadre contiene un número impar de elementos, 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Tiene que ser un número impar.
¿Por qué? Porque dice que con este tipo de composición se generan unas imágenes muy dinámicas y se articulan los elementos entre sí. Dice esta regla que si usted, por ejemplo, utiliza un número par, es decir, aquí, ejemplo, hubiese otro pájaro aquí, entonces inmediatamente está fracturando la imagen en dos, ¿sí? Hacia un lado en el costado izquierdo y hacia otro lado en el costado derecho. Entonces está fracturando la imagen y está dividiendo la lectura de la composición, ¿vale? Entonces eso es lo que pasa con cuando no se usa regla de impares. Cuando se usa la regla de impares, el elemento que está en la mitad tiende a atrapar los elementos que están en el costado y así se genera una forma mucho más dinámica de leer la imagen, porque cuando estamos hablando de composición, hablamos precisamente en cómo le estamos dando la directriz al espectador para que revise y lea la imagen. ¿Listo? Entonces, eso es regla de impares. Luego viene la asimetría. El principio de la asimetría dice que hay que ubicar el objeto de interés en el centro de la composición para obtener una imagen balanceada y para mantener un equilibrio visual. Para eso hay que ubicar el objeto de interés en la mitad del encuadre. ¿Listo? La asimetría dice que el ojo humano encuentra mucho más atractivo y mucho más fácil de ver aquello que está ubicado en el centro de la composición, justo delante de la mirada del espectador. Por tanto, la simetría es muy efectiva para contar aquello que está justo enfrente o justo delante de la vista del espectador, ¿sí? Entonces, para eso ubica su objeto de interés en el centro. Lo primero que miramos dentro de la imagen es el centro. Eso es lo que dice, justo lo que hay delante de sus ojos. Entonces, si le ubico el objeto de interés en el centro, entonces le estoy ayudando a algo para lo que naturalmente está diseñado, ¿sí? En este caso, en función a la lectura de una imagen. Entonces, por eso, pues digamos que la comprensión puede ser mucho más rápida y se puede desarrollar de forma más eficaz. Simetría y punto de fuga también en este. Se pueden combinar las reglas de composición. Existen algunos casos en los que no. Por ejemplo, no podrías combinar la regla de tercios con la simetría, ¿vale? ¿Por qué no se podría combinar la regla de tercios con la simetría? ¿Quién me puede, por ejemplo, sustentar esta pregunta? Porque el personaje no se encontraría en uno de los puntos fuertes de la imagen. Correcto, en el centro, ¿verdad? Se encontraría en los costados o en la parte superior de la composición, pero no en el centro. Entonces no sería conveniente y no se podría, en términos físicos, conjugar una composición con otra. Pero en este caso, por ejemplo, si hablamos de punto de fuga y de simetría, entonces funciona porque la simetría ubica el objeto de interés en el centro y el punto de fuga en este caso está organizado de tal manera que se convergen las líneas en ese punto central. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Existe algún tipo de composición en el que exista más de un punto de interés? Sí, Más de un objeto de interés. la regla de tercios, por ejemplo. Claro, pero si tengo, por ejemplo, dos objetos de interés y uno está, no sé, en el centro y el otro está en uno de los puntos del tercio. No, ahí no podemos, pues digamos que no es que no puedas, ¿no? Pero digamos que tendrías una complicación porque acabamos de mencionar que no podrías tener en una misma composición regla de tercios y simetría. Tendrías que escoger o la una o la otra, porque la simetría escoge tener un elemento de interés aquí y la otra en otra posición. Entonces, si ese es el caso, pues no podría haber dos objetos de interés en una composición.
sino solamente uno, para que se concentre sobre ese elemento. Ya los otros elementos serían secundarios. Ok. Vale. Bien, de la simetría hay dos variaciones. La primera es la simetría de reflexión, que es la que permite construir un medio círculo alrededor del punto central de la imagen, por eso se llama simetría de reflexión. Y la otra es la simetría rotacional, que consiste en generar unos círculos alrededor de ese punto central, ¿sí? Es decir, unos, unos patrones circulares que están girando alrededor de ese punto central, ¿sí? Eso se llama simetría rotacional. Tiene que estar el círculo completo alrededor del objeto de interés. Mientras que en la simetría de reflexión solo se requiere la mitad de un círculo. ¿Listo? Se compone también a partir del peso y la fuerza. ¿Sí? Esto consiste en balancear el peso de una imagen y eso tiene que ver con la tensión que atraen los elementos dentro de la composición. En esta imagen que estamos viendo de Edouard Baudin, ¿qué pesa más dentro de la imagen? ¿Qué pesa más dentro del encuadre? ¿El árbol o la gallina? La gallina. La gallina. A ver, ¿quién dice más? El árbol. Pues en sí sería el lado derecho de la imagen, genera desequilibrio o genera más peso visual en el lado derecho. Y pues por la saturación de los objetos, creería que entre el árbol y la gallina, pero me inclino más por la gallina. Ok, Por lo que está en el lado derecho, pero pues en términos de saturación, pues el árbol obviamente. ok, vale. Gracias. ¿Y en función de tamaño? El árbol. El árbol. Ok, vale. Cuando hablamos de peso y fuerza, hablamos del tamaño de los elementos dentro de la composición. ¿Listo? Entonces, evidentemente, si hay un elemento que esté mucho más grande en comparación de otro que está incluido dentro de la composición, pues ocupa mucho más espacio, ¿sí? En la imagen, a diferencia del elemento que está más pequeño, porque este elemento pues va a ocupar mucho menor espacio. Entonces, pues, ¿cuál en este sentido sería el que pese más dentro de la imagen? Pues el que más ocupa espacio dentro de ella, ¿sí? Por tanto, pues pesaría más el árbol y la gallina se queda pues como un elemento pequeño dentro de la composición, ¿listo? Pero mira, pues todas estas lecturas también hay que proporcionarle, digamos, que al espectador todas las herramientas posibles. Sin embargo, la interpretación termina siendo muy subjetiva, ¿sí? Es decir, muy propia de cada una de las personas quienes le apuestan a una propuesta de valor que incluso puede estar diferenciada de una forma de pensar a otra, ¿no? Entonces, esto pues también puede tener como algún gesto. Y digamos que ese tipo de elementos se pueden desarrollar a partir de el estudio de la población, el estudio del grupo objetivo, de la población objetiva a la cual pues va desarrollada tu película, ¿listo? Pero bueno, eso en cuestión del peso y la fuerza es una forma de componer. También se puede componer con el peso y la fuerza a partir del color, ¿sí? Es decir, desde el tamaño ya lo vimos, desde el color, desde el claro oscuro, los fondos oscuros, los elementos claros en un fondo oscuro pesan más que los elementos oscuros en un fondo claro, ¿sí? Y ante un fondo uniforme resalta más el tono que más contraste, ¿listo? Eso es lo que nos dice la composición y pues en este caso ya aplicando hacia los claros oscuros, ¿listo? Finalmente se compone por medio del color y la iluminación, es decir, la cantidad de colores y la gama de colores generan unas sensaciones de percepción en el espectador.
Y eso tiene que ver con un elemento que ya revisamos, que es todo lo correspondiente a psicología del color. Entonces, dependiendo del color asignado, ¿sí? Se puede apoyar, resaltar un objeto de interés. ¿Listo? Entonces, el color tiene una forma, un peso en este caso, bastante fuerte en resaltar aquel objeto de interés. Y la iluminación, ni se diga, ¿no? Eso también hace parte de un elemento no solo estético, sino narrativo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿Listo? Bueno, eso en cuestión a los términos de composición. Creo que les voy a compartir este material. Y ya cerramos entonces con la ilustración del storyboard. Listo. Bueno. Estamos revisando aquí material también por si nos hacía falta algo. Tenemos presente la continuidad, que es la continuidad en espacio-tiempo, iluminación y vestuario de un plano a otro para determinar cuáles son los elementos principales dentro del espacio, cuál nos dice si un personaje sale de plano por un lado el encuadre, como el siguiente plano debería entrar por un lado, en el siguiente plano debería entrar por el lado contrario, ¿sí? Entonces son todos esos elementos que se deben tener en cuenta cuando se está generando una composición de storyboard, ¿vale? El ritmo está al servicio de la narrativa, depende directamente de la sensación que se quiere transmitir dentro del audiovisual. Se puede tener tanto un ritmo dinámico como un ritmo suave. Como su nombre lo indica, el ritmo dinámico se caracteriza por mayor cambio de planos de corta duración, lo cual crea una sensación de acción y movimiento. En contraste, el ritmo suave suele tener planos con mayor duración y potencia la lectura de las expresiones y pensamientos de los personajes. La clave estará entonces en lograr un equilibrio entre estos dos tipos de ritmo, ¿vale? El ritmo está condicionado entonces por el ritmo interno del plano, dado por las acciones que en él suceden, así como también por el encuadre y la variación de los centros de interés, el movimiento de la cámara o zoom y la combinación de los planos anteriores y posteriores. Finalmente, revisar el tema de las elipsis y de las transiciones digamos que se proyectan desde el storyboarding, por ejemplo, por una transición a blanco, un fundido a negro, no sé, dependiendo de todas las transiciones con las que quieras trabajar, si es un corte directo, un corte seco, es decir, la transición directa entre un plano a otro, o si hay, por ejemplo, un fundido encadenado, un cross dissolve, que es, por ejemplo, cuando desaparece una imagen y sobre ella empieza a aparecer otra, entonces eso es fundido encadenado, o también un fundido a negro, o un fade in, un fade out. Un fade in es que aparece la imagen, un fade out es que desaparece. Entonces todos esos elementos se deben tener en cuenta cuando estemos trabajando la construcción del storyboard. ¿Listo? Para terminar, entonces quiero mostrarles este ejemplo de storyboarding que he venido trabajando desde la ilustración del programa de Illustrator. Y lo hice sobre una de las guías que yo les compartí la sesión pasada, una imagen. La clase pasada yo venía ya organizando aquí las mesas de trabajo y pues esto es ya lo que he logrado en función al desarrollo del storyboarding.
Lo primero que hice fue, evidentemente, diseñarme los personajes. Un primer boceto, ¿no? Hay que aclarar que esto apenas es un primer boceto y que lo que yo estoy haciendo aquí es construir para un boceto de storyboarding. Es decir, este apenas es mi boceto, ¿sí? Esto es apenas yo lo que le voy a pasar a Illustrator, porque este storyboard lo va a trabajar un ilustrador. Entonces necesitábamos, como desde mi perspectiva como creadora, previsualizar o visualizar cada uno de los encuadres de la película. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de un desglose por planos que extraes desde el guión técnico. ¿Listo? Entonces tú comparas, traes el guión técnico, de pronto en la transición de uno a otro puede ir cambiando la numeración, pero pues confía en lo que dejas en el storyboard, ¿vale? Porque al fin y al cabo el storyboard es la pieza o el manual base y guía de todo el crew de producción. Entonces confía mucho en el storyboarding y si tienes de pronto que modificar alguna información de la numeración o del valor de plano y demás que estás trabajando, entonces siéntete confiado de poder hacerlo desde esta herramienta porque es la que vas a seguir trabajando. ¿Listo? Tú tienes que ir trabajando a la par con el guión técnico, es decir, para ir transcribiendo de uno a otro y así poder hacer el dibujo de la manera más legible posible. Si aquí pues no necesitamos todavía hacer unas ilustraciones supremamente detalladas, pero sí que nos ayuden a definir, por ejemplo, cuál es la posición de los personajes, cuál va a ser el desplazamiento. Yo aquí quise acompañar, por ejemplo, con unas líneas guía que me van a decir hacia dónde se van a mover los personajes, ¿sí? Entonces, en este caso, el personaje de Carlitos viene hacia Chucha, se va a acercar, es decir, va a cambiar el tamaño del personaje a medida que se acerca y cuando ya esté en esta posición lo envío a un segundo plano, ¿sí? Que ya es un plano mucho más cerrado y que en este caso está sobre los personajes, ¿sí? Recuerda que el general se usa para contar sobre el espacio y el plano conjunto, en este caso, solamente estoy mencionando abreviaciones de plano, pues ya, pues mi equipo lo maneja de esa manera, tenemos el conocimiento para hacerlo de esa manera y lo transcribimos correctamente en esta intención. ¿Listo? Entonces, si todavía no manejamos el lenguaje audiovisual a esta extensión, puedes poner, por ejemplo, plano general, puedes poner plano conjunto, puedes poner plano medio, es decir, poner como el nombre completo. ¿Listo? Pero en este caso, pues ya solamente lo estamos manejando como abreviaturas. Aquí también tenemos un diálogo. Mira, este es plano contra plano, plano contra plano. Hay un diálogo entre un personaje. A esto es a lo que voy con el diálogo. Por ejemplo, si yo muevo este personaje acá, ¿cierto? Entonces, inmediatamente entro a complementar el encuadre. Si yo, por ejemplo, moviera Chucha acá, de este lado, para que converse con Carlitos, entonces estoy generando, vamos a activar las reglas también. Para que lo puedas ver en función de composición. Con control R activa las reglas, ¿sí? Vamos a ver en este encuadre, por ejemplo. Vamos a ver ley de la mirada, por ejemplo. ¿Sí? Aquí está la ubicación de Carlitos. Que él está mirando hacia el costado izquierdo de la composición. Entonces, por ejemplo, si yo traigo acá esta línea, ¿sí? Me voy a dar cuenta precisamente que la chucha está ubicada sobre el tercio izquierdo de la pantalla. Entonces, por ejemplo, la ley de la mirada funciona muy bien con la ley de tercios, ¿sí? Porque está respetando esos tercios que se construyen invisiblemente en la regla de los tercios y utiliza ubica 2 tercios, mira, lo vamos a ver.
Entonces, ubica un tercio, ¿sí? Un tercio acá, un tercio acá. Serían 2/3, 1, 2 por delante de la mirada del espectador. Por lo tanto, pues funcionan muy bien y se articulan muy bien esas dos leyes de composición. ¿Listo? Vamos a quitar esas líneas guía. Y ese es el objetivo de pronto de trabajar con un plano contra plano, ¿sí? Que los dos planos sean complementarios, es decir, se respete el espacio de la ley de la mirada cuando estoy generando esta composición, ¿listo? ¿Cómo lo nombro? Entonces, número de la escena, número del plano que es consecutivo y el nombre del plano, plano general, plano corto, plano entero, primer plano, primerísimo plano, plano americano, plano conjunto, plano entero, plano general. Entonces, con esa clasificación que viene desde el guión técnico, entonces ya empiezo a organizar la información aquí en mi storyboard. ¿Listo? Entonces, bueno, doy algunas indicaciones. Por ejemplo, aquí necesitaba mostrar cómo el personaje mira hacia arriba, pues porque es mucho más pequeño. En este caso, empiezo a aplicar leyes de composición en función al peso, ¿cierto? ¿Cuál pesa más? Pues pesa más Carlitos, porque Carlitos es más grande y la chucha es más pequeña, es más compacta. Entonces, en ese caso, pesa mucho más el personaje. ¿Listo? Bueno, por términos de derechos de la película y demás, no puedo como mostrarles detalle a detalle, pero entonces sí vamos a hacer el ejemplo de, por ejemplo, en esta parte yo lo que hice es incluir imágenes de referencia porque no sabía cómo ilustrar cada pedacito, pero necesitaba contárselo y mostrárselo al ilustrador. Entonces, como creativo, tú siempre tratas de darte alguna ayuda que te pueda ayudar a organizar esa información. ¿Listo? Vamos a crear otra mesa de trabajo. Activo la herramienta de mesas de trabajo, que es esta herramienta que me aparece aquí en esta ventana, o la puedo activar con control mayúscula O. Selecciono la hoja y voy a moverla acá. Solo estoy trayendo la hoja y me está creando otra mesa de trabajo, pero con todos estos elementos que no quiero. Entonces podría de pronto seleccionarlos, ¿sí? Y ahora pues ubicamos esta hoja de storyboarding para que... es que me trajo estos elementos que no tenía que traer acá. Entonces vamos a darle copiar. Vamos a activar otra vez la... Le voy a dar con Shift sostenido para que me duplique. ¿Listo? Y así cuando borre estos elementos, pues no voy a perder los de arriba. Esta hoja también la voy a replicar aquí en este lado. He estado ya organizando la información, entonces ya esto ya es como definitivo. Voy a traer las hojitas de storyboarding en la que quedamos la vez pasada. Mucha información ya aquí. Es esta, la voy a traer acá, o también lo puedes hacer desde archivo en colocar, listo, colocar, control P, seleccionas el elemento, ejemplo, traes este, le das colocar y lo ubicas en el espacio, como lo hemos revisado en la sesión pasada gracias al aporte de la compañera, y ahí ya ubicas la hojita, listo. Es cuestión de encuadrar. Para encuadrar la hoja, entonces debe estar la herramienta de selección o con V en el teclado. Ajustas. De todas maneras, lo que quede por fuera, eso lo puedes eliminar cuando estés exportando la imagen. Entonces le puedes activar una opción que es de exportar solamente lo que está en la mesa de trabajo. Pero una vez tengas organizada tu hojita de
storyboarding, entonces ya puedes empezar con la transcripción de la pieza, ¿listo? Entonces vamos a hacer como el ejemplo, como la construcción de uno de los planos, de acuerdo pues a lo que yo tengo prescrito en mi guión técnico, ¿listo? Entonces tengo que ir a buscar la herramienta de guión técnico. Primero tengo que estar en el otro usuario, que es este. No, este no es. Este. Trae. No sé si es este. Este es el guión literario. Aquí tengo el guión técnico. Entonces, tengo esta información acá y esto es lo que yo tengo que llevar aquí a Storyboard, ¿vale? Esos planos como ya los hice, que son el primero general, entonces voy a ver si en la escena número, el páramo sigue esta. Escena 1, a reinventar el número de plano, pero esto es consecutivo. Y dice gran plano general de un páramo. Ahí voy a tener un poquito de dificultades porque todavía no he ilustrado cómo se vería el páramo. Entonces, si de pronto te pasa eso, puedes buscar imágenes de referencia, ¿sí? Algo paisaje que te permita de pronto identificar cómo se vería ese páramo, pero claro que como este es un proyecto que tiene pues todo un equipo constituido, entonces pues puede de pronto tratar de comunicar la idea y llevarla al ilustrador para que ese ilustrador sepa cómo hacer el páramo y demás, ¿cierto? Hay un proyecto que yo tenía por aquí que de pronto me puede servir para extraer los mapa de bits. El problema es que los tengo a color. Pero bueno, me podrían de pronto ayudar también. Mira, los tengo aquí. Como a pensar en el diseño. Y aparte porque es una ilustración súper bonita. Mi idea aquí era seguir continuo a la descripción de estas escenas acá. Entonces voy a traerme esta información que tengo acá. La voy a poner aquí en el número del plano. Es consecutivo, entonces es otra escena, sí, correcto, es otra escena, es la escena número 4. Pero el número de plano es consecutivo al que yo venía trabajando en la escena anterior. Entonces es un plano 42, porque el storyboard al final nos va a terminar dando, al igual que el guión técnico, la cantidad de planos con la cual vamos a trabajar. ¿Listo? De hecho, el storyboarding es una herramienta muy útil porque hace usted una reescritura en función a imagen. Entonces, usted va mirando la construcción que tiene aquí, ¿sí? Cómo la puede trabajar. Entonces, eso es bastante interesante en esta parte. ¿Listo? Bueno, vamos ahí. Dice el plano general de un páramo. Nos vamos a trabajar así. Luego dice plano conjunto de Chucha, Carlitos y Simón. Entran por el primer tercio del cuadro hasta llegar al tercer tercio. Primer tercio hasta el tercer tercio. Ellos entran caminando en perfil. Creo que todavía no los tengo a todos en perfil, excepto por acá. Entonces voy a usar
elementos que ya he ido trabajando en la parte de arriba, diseños que ya tengo organizados, entonces simplemente es como traerlos. De pronto si me sobra ahí algún elemento que quisiera yo dejar por acá, compruebo que los tengo a ellos únicamente y esos elementos los voy pasando por acá. Y así voy desorganizando mi encuadre. Dice que ellos se mueven desde punto A a un punto B. Puedo de pronto seguir trabajando con los frailejones en esta área, pero un poco más chiquitos para darles el espacio a los personajes para que se desplacen. Tengo este problema con mis personajes y es que pues no los tengo todavía en unas capas de color, entonces simplemente son unos trazos, por eso pues todo el elemento que le ponga en la parte de atrás o demás va a tener dificultades para ver. Voy a reducirle un poquito para que ellos vayan pasando por ahí. Ahí Profe, mismo, sí. el storyboard que nosotros tenemos que hacer es a color. No necesariamente. Ok. Si ustedes quisieran, el final, ¿no? Aquí ya estamos hablando como de la organización del final, Bueno. para que lo tengan presente, ¿no? Porque uno es un boceto. El boceto que ustedes pueden hacer puede ser a mano o dependiendo de cómo se la ingenien para hacer el boceto. Este es mi boceto, pero yo quiero aclarar que este boceto que estoy presentando yo es un boceto que va a ser posteriormente un ilustrador para tener pues una mejor calidad en el proyecto, ¿sí? Pero pues yo siento que este boceto que yo tengo a mano, si no requiere de pronto un trabajo para una convocatoria o para algo más, o que puede ser académico, pues en este caso aplica fácilmente para hacer un storyboard final, ¿sí? Es decir, este ejemplo que yo les estoy mostrando acá ya está ilustrado, ¿sí? Pues trabajado a partir de vectores, pero digamos que una herramienta como esta tú podrías presentar así a blanco y negro fácilmente en el boceto de history, no en el boceto ya, sino en el storyboarding final, ¿listo? En el storyboard final. Sin embargo, pues como me lo requiere en este caso el proyecto digamos que el capital humano con el que requiero es bastante profesional, entonces le estoy dando un boceto que fácilmente podría pasar ya por storyboard final, ¿sí? Por lo que quiero que sea como tan bien hecho en este caso. Y por eso le estoy dando incluso directrices en este boceto como imágenes, apoyo y demás para que tenga una previsualización de lo que quiero conseguir. ¿Listo? Pero no es necesario, no es obligatorio que esté ya el trabajo a color. De hecho, aquí fue pura casualidad que me salieron estos frailejones que tenían un diseño anteriormente trabajado. Por eso pues como que lo trabajé de esa manera, ¿listo? Pero no es obligatorio que en el storyboarding tengamos ya todos los elementos a color, no es necesario todavía. Bueno, profe, gracias. Pero si ya lo tienes a color, pues mejor, ¿no? Yo siento que también, sí, eso quiere decir que el proyecto está más avanzado. Pues igual como es un boceto, me imagino que habrán algunas cosas que estarán a color, otras de pronto que no están tan bien definidas o no. Sí, correcto, sí, eso pasa también. Por ejemplo, como te digo, aquí en esta parte yo tuve que poner imágenes de referencia en mi escena anterior, en esta que estoy. Espérate que cargue un momento ahí. Aquí yo estoy usando imágenes de referencia, ¿sí? Por ejemplo, si hay una sobreimpresión, la coloco desde el storyboarding, ¿listo?
pero estoy usando imágenes de referencia. Bien, ahí voy entonces con mis personajes. Mira, se trata es precisamente de tomar como base o crear tu misma tabla, también lo puedes hacer, ¿sí? Como crear tu misma división de elementos y demás. Ahí, segundo. Eso lo podrías hacer tú, o si no, pues en este caso como es tomar una plantilla, una imagen de una plantilla y empezar a diseñar sobre esa imagen de esa plantilla. ¿Listo? Sigo avanzando ahí, entonces ya voy en el escena 4, plano 43, y este sería un plano general, sí, general también, conjunto. Pues porque está sobre los personajes, pero pues todavía se ve bastante información. Entonces vamos a dejarlo como plano general. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a ir transcribiendo a imágenes cada uno de los planos que yo tengo aquí organizado en mi guión técnico. Dice ahora, plano medio de Chucha, Carlitos y Simón mientras caminan. Al lado de ellos un frailejón despierta y salpica a Chucha, ¿vale? Entonces, este plano es mucho más cerrado. Vamos a tener que abordarlo vamos a poner una capa para que no se mueva, que es esta capa de base. La imagen esta de storyboarding y no me genere problemas. Si pegas con control F, queda en el mismo sitio. Ok, no, pero no era mi intención ponerla en la misma capa, sino en una capa. No en la misma capa, o sea, en el mismo sitio de donde se copió, queda en el mismo sitio en la capa que uno la vaya a dejar. Con control F. Ah, ok. ¿Para bloquearla te refieres? No. Digamos, como copiaste la guía, la hoja de guía, entonces al copiar y pegar con control B, digamos que la pega en cualquier sitio. Pero si se hace con control F, queda en el mismo sitio de donde uno la tomó. Ah, ok, vale. En la capa ya que uno la quiera dejar. Ok. Ah, sí, o también la arrastras desde aquí también. Sí, también. Sí, por ejemplo, vamos a seleccionarla, está aquí, ¿no? Eso es, está la imagen de base. Que mira, si la quito, ahí está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la mueves desde la casillita de acá, la mueves a la capa de escena 3. Ya se ubica en la capa de escena 3, ¿listo? Pero pues como la queremos abajo, entonces ahí está. Y es con el objetivo de bloquearla, para que cuando de pronto yo selecciono otros elementos, no se me empiece a mover la base porque pues no me deja trabajar bien. ¿Listo? Ah, ahora todos esos elementos deberían estar también ya en otra escena. Me olvidó para qué iba a hacer esto. Ya. Ok. En el siguiente plano está nuestros personajes, pero en una composición mucho más cercana porque tienen una aproximación a un personaje secundario, que en este caso pues es uno de los frailejones, entonces tienen que hablar con uno de ellos. Vamos a seleccionarlos de esta imagen de mapa de bits. Vamos a seleccionar solamente esta y vamos a hacer que este sea como un frailejón supremo o algo así. Y mira, ahí con los elementos que tengo ya voy construyendo como toda la estética de la película. Y esa es como la intención de organizar la información
en cada uno de los encuadres de el storyboard, ¿sí? Que haya una visualización del trabajo de composición de todos los elementos. ¿Listo? Aquí ya vamos en 44. Listo, y ahí ya sería plano general. Y así es como ya ha pasado tres planos de mi guión técnico a mi storyboard. ¿Listo? Aquí yo puedo, por ejemplo, incluir el texto o poner una acotación, ¿sí? Sobre lo que van a decir los personajes. Entonces aquí, por ejemplo, Frailejón dice algo, ¿sí? Entonces yo podría poner Frailejón y no sé, no recuerdo exactamente el diálogo, pero digamos que diga: hola amigos, bienvenidos al páramo. Bienvenidos al páramo, porque preciso este capítulo se llama El páramo. Listo, podría poner eso. Si de pronto hay un movimiento de cámara que incluya o que sea eficiente para la narrativa, entonces también lo puedo incluir. Yo lo pondré incluso en mayúscula. Por ejemplo, si hay un zoom in hacia ¿sí? Entonces, como ubicar toda esa información ahí. Creo, no sé si estoy mal. Me va a tocar ayudarle a Juan a diseñar todo esto porque está un poquito quedado y creo que me está rindiendo bastante. Podría, por ejemplo, si hay un diálogo entre la chucha y el frailejón, entonces cojo los mismos personajes. Esto de pronto me quedo con la chucha únicamente. Y si ese personaje se llama así, me quedo como más en un plano cerrado a estos dos. Sigo manteniendo la composición que llevaba, ¿sí? O pues decido como de pronto transformarla en este sentido. Recuerda que de eso se trata precisamente la composición, de jugar. Aquí, por ejemplo, serían tercios. Aquí, como lo estoy manejando, también sería regla de tercios, ¿sí? Es un diálogo al fin y al cabo. O lo que podría ser ya es el plano contra plano, ¿sí? Entonces, en este plano, solamente la chucha, que de hecho la podría trabajar en un plano medio corto, en un primer plano. Vamos a trabajar como en este valor de plano medio largo. Podríamos aquí borrar este pedacito de abajo y ayudarle a tener ese valor de plano. Entonces, mira, ya la tenemos en un plano medio largo. El tema de este frailejón es que no tenemos ojos todavía para este frailejón. Y en este solamente lo podemos recortar para tenerlo también en ese valor de plano. Recortamos la imagen. Una estrategia bastante viable. Nos falta ojitos y... Entonces aquí como hay un diálogo, entonces igual le pongo chucha, 2 puntos. Lo que dice chucha creo que es ¿cómo recoges agua en tus hojas? ¿Cómo recoges agua en esperemos. Recoge, no, ¿cómo recoges? Porque ella le va a decir ¿cómo recoges agua? Entonces, y ahí el frailejón es que da la respuesta, pero ahí estoy jugando plano contra plano. Mira, entonces es simplemente la posición de los elementos
el agua, ahí sí, el agua ingresa por mis hojas. Ingresa, bueno, no me acuerdo exactamente la reacción cómo es. Ya tendría, es que tengo un problema y es que quien me ayuda a escribir el guión técnico no me ayuda a incluir dentro del guión técnico los diálogos, entonces solamente pone como diálogo o demás herramientas. Entonces para obtener la información me toca ir hasta el guión literario, entonces bueno, me toca ahí como revisar. Por lo tanto, pues le voy a poner como algo mientras tanto. El agua ingresa a las hojas y después se reparte y después llega, creo que está al suelo por mis raíces. Creo que es lo que dice, no me acuerdo exactamente el diálogo, pero los estoy incluyendo desde acá. Porque cuando usted se lo comparte a su equipo de trabajo, entonces usted va a hacer una lectura directamente desde el storyboard y eso le va a ayudar a tener como una mejor dinámica de trabajo, ¿sí? Porque todos van a estar conectados en función a lo que usted está viendo. Entonces eso va a ser pues bastante nutritivo y sobre todo le va a permitir tener un desarrollo mucho más eficiente de las ideas cuando esté en etapa de producción. ¿Listo? Sigo trayendo esto acá. Me toca modificar el valor de plano nomás porque creo que ahí este es 45. Este es 46. Y me falta modificar el valor de plano. Esto sería un plano general, esto es un plano general. Este ya sería un plano conjunto. Plano conjunto, este sería un plano medio largo. PML y este sería un plano medio. Mire cómo se aplica un plano medio a un objeto en este caso. ¿Listo? También le estoy incluyendo el nombre de la obra. Creo que me falta llevarlo a esta hojita. Entonces, pero esta ya es la página 8. Hay harta información que tienes que organizar en un storyboard, pero mira, y ya por ejemplo hice que pasara mi guión técnico a estos planos dibujados y me permiten tener una mejor perspectiva de lo que quiero construir en mi narrativa de animación. ¿Listo? Bien, eso era entonces aprendices, pues lo que tengo que compartirles por el día de hoy, mostrarles cómo es la transición de un guión técnico a un guión gráfico, en este caso usando la herramienta de Illustrator, ¿vale? Pero es básicamente jugar con los elementos que vienes diseñando. Hay que al principio pues diseñar varias posturas de los personajes, dependiendo de lo que estés buscando. Si ellos están en lateral, si ellos están de espaldas, sí, también podrías jugar con la misma posición del personaje, rotando la imagen, aplicando algún efecto que de pronto cambie la dirección de la mirada. Aquí, por ejemplo, no he aplicado nada sobre el acting. Tú puedes ir sugiriendo de pronto qué tal que reduzca los ojitos, ¿sí? Entonces todos esos elementos los vas viendo desde el diseño que posteriormente pues te van a ayudar a generar todos estos elementos de animación, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto en este le moviste la orejita, puedes ir jugando, eso ya depende como de tanto nivel de detalle que quieras aplicar a la propuesta, ¿listo? Por ejemplo, puedes
girar un poquito, acompañar, pero yo siento que primero hay que establecer la narrativa, como la secuencia de un plano a otro, la continuidad narrativa entre uno y otro, y eso pues va a ayudar a tener mucha más claridad en todo lo que estás trabajando. Así es como se construye un storyboard, pasando del guión técnico al storyboard en el programa de Illustrator, ¿vale? No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o cómo van hasta ahí. Vamos a seguir trabajando en el programa, vamos a seguir viendo herramientas y demás para que se vayan entonces con una información un poco más completa. Carlos, sí señor, cuéntame. Instructora, buenas noches. Buenas noches. Instructora, por ejemplo, yo hablo desde mi perspectiva. Yo no es que sepa dibujar tanto, pues digamos que nunca me he metido tanto en este mundo del dibujo. Esta es la primera vez en la que pues me meto realmente hacia fondo en estas cosas. Por ejemplo, al momento de ilustrar los bocetos del storyboard, uno puede, por ejemplo, agarrar imágenes así de referencia y calcarlas en el boceto. Sí, claro, de hecho esa es una estrategia muy viable, ¿sí? Tienes es que aprender a usar las herramientas de pluma y la herramienta de curvatura para que eso te permita a ti elaborar los elementos, ¿sí? Por ejemplo, eso fue lo que pasó aquí. Nosotros habíamos ya tenido como una investigación previa. Ay, no me botó la imagen de referencia. Pero había una imagen referencia sobre la cual empezamos como a generar todas las respectivas ilustraciones de los personajes. Mira todas las poses de la chucha que me tocó hacer, por ejemplo, para elaborar este storyboard. Entonces también lo iba como trabajando desde aquí en los planos, ¿sí? Primer plano, plano medio, plano entero, costado izquierdo, costado derecho, de espaldas. ¿Sí? Entonces traté como de desarrollarlo mucho más, pero sí efectivamente se toma una imagen de base, que es, por ejemplo, como ubiqué esta imagen aquí de storyboard. Le podemos bajar la opacidad. Si quieres, vamos a hacerlo en una nueva capa, donde no tengamos que intervenir otros elementos. Vamos a hacer el ejercicio. Recuerda que acá todo esto funciona por jerarquía, ¿no? Entonces, si la capa está encima de otro elemento, entonces yo podría empezar a diseñar sobre él. A ver si esto me deja. Me lo abrió en otra hoja. Bueno, vamos a hacerlo entonces en otra hoja. Esta, por ejemplo, sería mi imagen base, ¿no? Entonces, esta es la imagen que yo voy a usar como base o voy a ilustrar sobre ella. La ubico en una capa abajo independiente, ¿listo? Y voy a crear otra capa sobre ella. Entonces voy a darle la opción de crear nueva capa, ¿listo? Esta la puedo bloquear aquí con el candadito para que ya no pueda moverla, no tenga dificultades cuando esté ilustrando. Me ubico en la segunda capa, que es donde voy a ubicar la ilustración, y ahí empiezo a diseñar con estas herramientas. También puedes usar las herramientas de forma para que pues tengas como un mejor trabajo de ellas. Por ejemplo, podrías usar un rectángulo, empezar con este rectángulo aquí, vas modificando el tamaño de la pluma, vas aquí, por ejemplo, no requiero relleno, entonces me paro en la opción de relleno, ¿sí? En esta opción directa de relleno, y le voy a dar a desactivar la opción de relleno, entonces ya queda desactivado. Luego me paro en trazo y le digo que quiero que el trazo sea de color negro. También podrías ponerle un color y demás. Tienes que darle selección acá. Si quisieras que sea rojo, por ejemplo, le das OK. Y ahí el trazo puedes engrosarlo directamente desde esta herramienta, desde acá. Podrías bajarle la opacidad. Se me puso un gris. Pensé que había seleccionado un rojo.
modificas el tamaño del trazo. Vamos a ver. Si lo cambio desde acá. No sé si es porque tengo una opción de grado, ¿no? Tengo Profe, una pregunta. Sí, sí, señor. ¿Se puede usar las imágenes para basarse en las ideas, para hacer las historias? Sí, claro, obvio. Eso es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, pues yo utilicé una parte, lo que pasa es que yo tengo una animación tradigital, ¿sí? Entonces, en esa animación tradigital es viable que nosotros usemos incluso eh, mm, elementos de imágenes, perdón, fotografías reales, ¿sí? Entonces es completamente viable trabajarlo por esa zona. ¿M? Y por eso pues decidimos ellas, pero pues eso ya depende de cómo lo estés organizando y demás, ¿listo? Entonces, sí, se pueden tomar como base imágenes de referencia, porque apenas estamos para el boceto, ya para la ilustración final, pues digamos que ahí pueden pasar otros elementos, ¿listo? Te estaba mostrando aquí, por ejemplo, cómo ingresar una forma y modificarle el relleno, que ya se lo quitamos desde acá, o el trazo, también le puedes modificar el color y el tamaño. Por ejemplo, aquí lo puedes engrosar, lo puedes volver mucho más delgado. Puedes crear pinceles, que yo tengo un tutorial por ahí para crear pinceles, entonces se los puedo compartir, o si no, pues lo tocamos en la siguiente sesión. Y Sí, puedes compártalo, por favor. esta herramienta que es la forma de los pinceles. A mí me sirve mucho jugar con esta forma de los pinceles para generar una diagramación mucho más interesante, una ilustración mucho más bonita, pues porque tiene ciertos acabados y demás, entonces no es todo uniforme, es decir, esta sería una línea uniforme, sino que puedes modificarla y puedes, digamos, que darle otro estilo a la línea con la cual estés trabajando. Entonces, eso también te puede ayudar. Este rectángulo puedes incluso redondear los bordes y, por ejemplo, aquí se activan estos vértices, que es el redondeo del borde. Ah, y algo que no introducimos desde la sesión pasada es la diferencia entre punto, este es un punto, que es el trabajo de vectores que se hace en Illustrator, ¿sí? Este es un punto, ¿sí? Cuando yo extiendo ese punto de un punto A un punto B, es decir, hago otro punto, entonces la unión entre esos dos puntos me va a generar una línea, ¿listo? Y luego cuando sigo trabajando esos puntos, ¿sí? Y los articulo y los uno, entonces me da como resultado una forma, mirarlo acá, ¿sí? Una forma, y esa es la relación entre punto, línea y forma, ¿sí? La base más pequeña de la construcción del vector es el punto, la extensión del punto dentro del espacio de un lugar A a un punto B, entonces nos da la construcción de la línea y la unidad entre diferentes puntos o vectores de la línea, ¿sí? Nos permiten construir lo que es la forma, que ya sería este elemento con el cual prediseñamos. ¿Listo? Entonces, sí, puedes empezar aquí a trabajar, por ejemplo, la capilla y demás. Esta forma incluso la puedes modificar ejemplo, los vectores que están en la parte superior. Estos los puedes dejar, los seleccionas y los modificas. Si quieres, este lo puedes dejar así recto como estaba. Este también lo puedes dejar recto así como estaba. Puedes activar la herramienta de curvatura y con esta pinchar sobre el vector. Con control más en el teclado, pues puedes tener este zoom in
hacia cada uno de los elementos. Recuerda que eso es como casi siempre lo que estamos construyendo. Y tomar como base esta forma. Vas jugando por capas y, por ejemplo, podrías separar, puedes eliminarlos, podrías separar el techo de la construcción en Adobe, ¿sí? Dependiendo pues de cómo vayas a organizar el diseño lo más que pueda, pero aquí lo que estás haciendo es redibujando sobre una base ya existente y trabajando a partir del vector, ¿sí? Entonces, juegas entre las dos, juegas entre la herramienta de pluma y la herramienta de curvatura, y con esas dos trabajando al tiempo puedes empezar a construir unos elementos bastante bonitos, ¿sí? También puedes trabajarlos a partir de la forma, pero pues la forma se recomienda como estudiar muy bien lo que vas a prediseñar para que de esa manera pues escojas la forma adecuada, ¿sí? De pronto no te funciona un rectángulo, pero sí te funcione un triángulo, entonces eso lo defines dependiendo de lo que quieras construir. ¿Listo? Estamos aquí tratando de darle la forma a la fachada de la iglesia, y ahorita pues te digo cómo quitas esa forma guía. Lo que puedes hacer también en esta capa donde está la imagen, seleccionas otra vez con V, aquí por ejemplo estoy sobre la imagen, es bajarle a la opacidad, ¿sí? Entonces mira, ahí inmediatamente se convierte como en una base cal, como una base pergamino, y eso pues te va a ayudar a ti a generar un diseño mucho más interesante, pues lo vas viendo a medida de que evolucione. Yo por ejemplo siento que está muy gruesa y es que tiene 2 puntos. Vamos a dejarla mucho más delgada. Le voy a dejar este color para que puedas revisar como lo que estamos haciendo. Es un proceso que te va a tomar tiempo, evidentemente no va a pasar así rápido, ¿sí? El proceso de vector a vector pues es un proceso como la animación misma, entonces es prediseñar todo esto. Seguramente si tuvieras un elemento como un lápiz gráfico, una tabla, pues sería mucho más sencillo de trabajar, pero en este caso pues lo tienes con mouse y debes buscar la herramienta adecuada, la opción adecuada para completar todos los vectores. Así por ejemplo, de la misma manera, y podrías crear una máscara de recorte incluso cuando estemos haciendo de pronto algún elemento de diseño o demás, pero yo personalmente pues soy como muy detallista en ubicar el vector en el momento adecuado. Aquí podrías separar de pronto esto en varias capas, ¿sí? Pero yo estoy aquí haciéndolo en una sola forma, como para determinar el croquis de la iglesia, ¿sí? Incluida la cúpula que lleva en la parte superior. ¿Listo? Entonces es seguir incluyendo diferentes vectores. Puedes ayudarte con esta, por ejemplo, a eliminar algunos vectores que tengas acá o que no te sirvan, ¿sí? A mí me gusta mucho más estar como muy conectada con la herramienta de curvatura, entonces pues ya depende de cómo definas el estilo de trabajo, ¿listo? Tiene bastantes elementos, muchos detalles, que de hecho esta parte la tiene que hacer el ilustrador. Necesito volver a seleccionarla, entonces recuerda que con la herramienta de selección y luego te paras otra vez en la herramienta de pluma o en la de curvatura y se te vuelven a activar estos vectores con los cuales estás trabajando. ¿Listo? Si tengo alguna dificultad, por ejemplo, en hacer algún elemento acá, ya estoy aquí en esta parte superior del campanario. Solamente estoy ahí. Entonces,
cómo ayudarle a esto. Ni siquiera reconozco bien la forma. Creo que ya ahí va, solamente por hacer el croquis de la iglesia, y ya después pues voy incluyendo demás elementos. Aquí por ejemplo puedo ayudarme con esta no. Selecciono este vector, selecciono este para hacer ese ventanal de la parte de arriba. Creo que aquí lleva también otra que es una ventana adicional, pero eso sí es cuadrada. Y ahí voy ajustando. Selecciono, le cambio también la forma del pincel, le reduzco el tamaño. Este también le voy a reducir un poco el tamaño. Le cambio el tamaño del pincel también. Este sí lo hice, estos elementos sí los hice con una forma, que en este caso es un rectángulo, y solamente aprovecho estos vectores que tienen la parte superior. Con Shift sostenido puedo seleccionar los dos y traigo hacia adentro. Ahí se me formaron los dos. Selecciono este con este. Lo traigo hacia acá. Ajusto. Tiene que estar un poco más sobre el piso porque el piso no es completamente recto. Mira que tiene como una línea curva. Bueno, y tengo la puerta. Esta incluso podría ponerle un relleno. Mira, y ahí vamos diseñando. Entonces, mira, por ejemplo, si tú ocultas la imagen que tienes en la parte inferior, entonces ya vas viendo cómo te va quedando tu propia ilustración, ¿sí? Y ahí sobre esta, pues vas haciendo las correcciones. Por ejemplo, yo siento que esto podría tener una mejor terminación, ¿sí? Que podría estar mucho más recto. Entonces, pues, ¿cómo voy a hacer de pronto para mejorar esa esquina? Entonces tú vas revisando cómo a partir del vector puedes irle ayudando a la pieza para que tenga un mejor acabado o demás elementos que quieras trabajar sobre ella. ¿Listo? Por ejemplo, así estoy con esta herramienta, con esta. Sí, vas teniendo el croquis, lo puedes volver a ver y sigues diseñando, ¿sí? Pero en este caso pues es un poco como más arquitectónico, entonces pues eso me llevaría bastante trabajo, pero esa es como la dinámica que puedes adoptar de pronto si quieres como utilizar una imagen de referencia y crear tu propio vector, ¿sí? Entonces es una estrategia y pues te podría funcionar muy bien. En este caso trabajarías a partir de vectores, porque es lo que hacemos en Illustrator, ¿sí? Este es el vector con el cual estoy trabajando. La extensión de ese vector me genera una línea, ¿sí? Y pues cuando esa línea se extiende, entonces yo puedo llegar a construir hasta una forma, ¿listo? Que es lo que tengo acá. Esa es como la lección del trabajo de vectores en Illustrator. Iván, cuéntame. Profe, buenas noches. Una pregunta. Lo que pasa es que vi que llegó un correo como invitación a unos cursos complementarios
Y pues nosotros debemos realizar unos cursos complementarios obligatorios. Yo me Sí, preguntaba si uno obligatorio, de los que aparece aquí correcto. eh, sea uno de los que debemos realizar, es que tiene un nombre casi igual, competencias ciudadanas, creo que es. Y entre los que yo tengo por acá el pantallazo de los que debíamos ver, hay uno que se llama competencias ciudadanas saber pro. No sé si hace referencia al mismo, si de pronto lo pongo y no es. Sí, pues yo creo que puede funcionar. Ah, Hay que ver la no, competencia no que queda. desarrolla, pero eso lo necesitamos ver desde Sofía Plus. Ver cómo la competencia que aborda, ¿listo? Y así entonces revisar si sí aplica, pero yo creo que sí. Sí, es que cambian los nombres, tienen otras denominaciones, cada 6 meses generando estas Oh, diferencias, entonces toca estar pendiente para ver si sirve. ¿Listo? Pero yo creo que sí. Tendríamos que revisarlo exactamente con el nombre, pero sí, si habla de competencias ciudadanas, creo que sí puede funcionar. ¿Listo? ok, muchas gracias. ¿Listo? Vale. Sí, pendientes de los cursos de las pruebas TIT, porque eso debe estar listo antes de finalizar etapa lectiva, ¿no? Pues ustedes tienen un poquito más de tiempo, pero sí es algo que van a requerir antes de finalizar etapa lectiva, entonces para que lo tengan presente, ¿listo? Que es algo que hace parte de su proceso de formación. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Con eso vamos a cerrar el tema de una de las sesiones de creación de storyboard ilustrado para la presentación del storyboard final y sobre todo que ustedes miraran pues la forma correcta o bueno, una aproximación a una forma ideal y estructurada para poder pasar el guión técnico a storyboard. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes sobre storyboard o hasta el momento todo ha quedado claro. ¿Me confirman, por favor? Juan, cuéntanos. Profe, hola, la sesión del lunes pasado que también fue de Illustrator, ¿ya la publicaste o quedó grabada? No estoy seguro. Ay, gracias por tu pregunta porque creo que no. Entonces ya me pongo juiciosa en esa tarea de presentarles las grabaciones que nos hacen falta. ¿Listo? Pero creo que todavía no. Entonces se las subo en las 2 sesiones. No, ok, gracias. ¿Listo? Vale. Bien, chicos, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por estar acá conectados en esta sesión. Por favor, creo que ya hice revisiones de historia de guión literario a todos. Ya es que se pongan muy juiciosos en el proceso de transcribir correctamente a guión técnico y en base a eso, a la claridad que tengan en el guión técnico, van a poder llevar con mucho más facilidad a la escritura del storyboard. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar acá. Nos vemos entonces la próxima semana. Recordemos que esta evidencia va a estar habilitada hasta el 15 de agosto. Entonces, tienen todavía un tiempo para definir y concretar ese boceto storyboard. Igualmente, la evidencia de ya el final, el desarrollo del storyboard definitivo. Esa sí toca darle fecha de cierre hasta el 30 de agosto. Entonces ya les estaré comentando, pero el boceto inicial que van a presentar estará habilitado hasta el 15 de agosto para que lo tengan presente y está ya en la plataforma de Sajuna para que vayan colgando. ¿Listo? Muchísimas gracias por estar conectados acá. Nos vemos la otra semana en la próxima sesión y por favor estén pendientes de recibir las grabaciones de las sesiones que hacen falta, de las dos sesiones de Illustrator que hemos tenido para que pues vayan aplicando a su elaboración de storyboard si es necesario. ¿Listo? Muchísimas gracias. Feliz noche. Que estén muy bien. Cuídense mucho.
Chao, profe. Buenas noches. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias por la Que pregunta. estén muy bien. Luego. Gracias. Feliz noche. Luego, gracias.